Hola amigos de las artes marciales, soy Mark Action, bienvenidos a este tutorial del Neck Pass, el pase del cuello con el nunchaku. Este movimiento es muy fácil y solo tiene 3 pasos. En el paso 1 vamos a llevar la vara del nunchaku que no estamos agarrando hacia el hombro contrario del que empezamos y lo dejamos posado en el hombro. Nada más, solo eso. Intentar no hacer este movimiento muy fuerte porque os vais a dar una hostia en la cabeza. En el paso número 2 vamos a poner la mano de esta forma, bien abierta, con el pulgar hacia el hombro y los dedos hacia la cabeza. De esa forma cuando llegue el nunchaku lo vamos a agarrar fácilmente y lo vamos a poder atrapar. Cuanto más abráis la mano, más fácil será agarrar el nunchaku. En el tercer paso lo único que tenemos que hacer una vez que lo hemos agarrado es tirar de él y sacarlo hacia el otro lado. Si golpeáis en el hombro podéis iniciar hacia el otro lado. Igual, paso número 1, igual que antes. Paso número 2, abrir mano igual que antes. Y paso número 3, sacarlo hacia el otro lado. Si lo sacáis hacia el otro lado haciendo que pegue en vuestro hombro, podéis iniciar para el otro lado y así tener una cadena, sobre todo para practicar. Si hacéis parada de hombro es importante que dé ahí, ni más arriba ni más abajo, sobre todo para empezar. Luego cuando lo tengáis más ensayado y más practicado, cuando lo podáis hacer sin ningún tipo de miedo, podéis hacer que en vez de dar en el hombro, dé más hacia el cuello. Es importante que alternéis las paradas, tanto de cuello como de hombro, para que cuando estéis haciendo un combo podáis hacerlo desde cualquier posición e instancia. Y ya lo tenéis, este tutorial era muy fácil, espero que hayáis aprendido algo nuevo, que os haya salido a la primera, que dejéis un like y una suscripción, pero no con el nunchaku porque vais a partir el ordenador y nos vemos en la siguiente. ¡Hasta la próxima!